Seguimos en Conexión B, análisis, entrevistas, hora de ir a nuestro campo innovador. El día de hoy vamos a estar platicando con Alberto Aciaín. Él es miembro del Colegio de Postgraduados y pues ya prácticamente cronista de lo que fue este gran proyecto de la Comisión del Papaloapan. Este 26 de febrero va a cumplir un año más de que se llevó a cabo este gran proyecto de infraestructura, de política pública que fue y duró más de 40 años, los grandes beneficios que nos trajo. Ya en su momento hicimos toda una saga hablando de la Comisión del Papaloapan y no está por demás, por supuesto, volver a recordar lo que fue este gran proyecto en voz de Alberto Aciaín, que está listo con nosotros. Alberto, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Igualmente, un saludo muy afectuoso a ti, a todo tu equipo y a todo el auditorio. Un abrazo muy fuerte. Pues ya como lo comenté, Alberto, pues prácticamente te has vuelto ya el cronista de lo que fue la comisión del Papaloapan. Tu padre fue un gran miembro de esta comisión, lo que significó, por supuesto. Coméntanos, Alberto. Sí, por supuesto, y muchas gracias por esta oportunidad nuevamente de abrirnos un espacio para comentar, recordar lo que fue este gran proyecto y la trascendencia que tuvo. Para el auditorio que no está muy familiarizado, les comentamos que el 26 de febrero de 1947, por decreto presidencial, se crea la Comisión del Río Papaloapan. Esta fue una comisión ejecutiva que tenía como objeto desarrollar todos los trabajos para promover desarrollo integral en la cuenca hidrográfica del río Papaloapan. Recordemos que la cuenca hidrográfica del Papaloapan es la segunda más importante de nuestro país por caudal, después del sistema Grijalba-Usumacinta. Esta cuenca más o menos abarca 46,000 kilómetros cuadrados, incluye parte de los estados de Veracruz, Oaxaca y Puebla. Y en la época que se creó, en la década de los 40, era un territorio que estaba en todos sus indicadores de desarrollo, en salud, educación, vías de comunicación, inundaciones, etcétera, estaba por debajo del promedio nacional. Era una zona rezagada que además impedía la comunicación del resto del sureste con el resto del país. Entonces, a raíz de una inundación terrorífica, muy grave, que fue en 1944, que devastó muchas partes de la cuenca baja, Tlacotalpan, Cosamaloapan, etcétera, hubo pérdidas humanas, pérdidas materiales de actividad ganadera, pecuaria, agrícola. El gobierno federal volteó a ver al sureste y a través de algunos estudios para entender qué pasaba y qué se podía hacer, se decidió crear este gran proyecto. Y bueno, como hemos comentado en otras ocasiones, es un referente. Fue en su momento el primer proyecto que tuvo como visión desarrollar integralmente el territorio. Se basó en desarrollo territorial basado en una cuenca hidrográfica de esta magnitud. Y a raíz de ese proyecto, que duró 40 años, fue un proyecto transeccional. Fueron 8 administraciones federales que eso le permitió dar continuidad a los proyectos. Se equipararon los niveles de desarrollo al resto del país, en todo, en comunicaciones, en salud, en educación, en desarrollo agropecuario. Y hoy, pues, es una oportunidad de recordar a las personas que a muchos de ellos ya no están con nosotros, ya se adelantaron, pero todavía quedan algunas personas que trabajaron en ese gran proyecto y que hicieron una diferencia. Lo que hoy es el Trópico de México no se puede entender sin proyectos como la Comisión del Papaloapan, que además dejó lecciones para otras partes del país y otras partes del mundo. A raíz de este proyecto se crearon las comisiones ejecutivas del río Grijalva, del río Fuerte, del río Pánuco, del río Balsas, del río Grijalva-Usumacinta. Fue el modelo territorial de esa época. Desafortunadamente, en 1988 se liquida la Comisión del Papaloapan, cambia el modelo de desarrollo que se había tenido hasta entonces y bueno, no podemos de todos modos negar los impactos que tuvo en términos de desarrollo un proyecto de esta magnitud. Fíjate, Alberto, digo, me acuerdo de todo lo que platicamos en su momento, porque fueron varios capítulos que le dedicamos a la Comisión del Papaloapa. Personajes como Juan Rulfo estuvo ahí en esta zona de la cuenca, el escritor mexicano, un ícono de las letras y de la literatura latinoamericana. Juan Rulfo estuvo ahí. Todo lo que se desarrolló en materia de educación, en infraestructura, las carreteras, pero creo que Alberto, la obra insignia, la más importante, fueron las presas, sobre todo la presa de Temazcal y la Cerro de Oro, que esas fueron las que realmente vinieron
pues a menguar las grandes inundaciones en la cuenca baja del Papaloapan. Tienes razón, por supuesto. Mira, la Comisión del Papaloapan dependía de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos. Después se convirtió en Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y su principal función era el control del río Papaloapan, el control de las avenidas. Para hacerlo se hicieron muchas obras, rectificación del cauce, bordos, etcétera. Pero en el proyecto original se planteó construir 7 presas en los principales afluentes del Papaloapan. El Papaloapan es un sistema hidrológico. En los 40 años solo se lograron construir 2 grandes presas. La presa Miguel Alemán, que también se conoce como Temazcal, y la presa Miguel de la Madrid, que se conoce como Cerro de Oro. Entre ambas inundan una superficie más o menos de 70,000 hectáreas y un almacenamiento de tal vez 13,000 millones de metros cúbicos. En su momento fueron los embalses artificiales más importantes de América Latina y con ello se disminuyeron mucho los problemas de inundaciones, no por completo porque quedaron pendientes otras grandes presas, pero sí redujeron las inundaciones de manera significativa. Y además permitieron promover desarrollo. Se crearon distritos de riego, por ejemplo, se crearon plantas hidroeléctricas, que es una de las formas más eficientes de producir energía eléctrica, y con eso se electrificó toda la cuenca del Papaloapan y además se crearon industrias fuera de la cuenca, como la ciudad industrial Bruno Pagliai aquí en Veracruz, por ejemplo, ¿no? Que permitió el desarrollo de industrias muy importantes como TAMSA o aluminio por la energía eléctrica que se producía en la cuenca. Entonces, las presas, por supuesto, son un icono, pero no nada más eso, como ya mencionabas, hubo caminos, hubo puentes, en una época en que para cruzar los puentes era usar pangas, por ejemplo, ¿no? Para cruzar los ríos. Y también el saneamiento de la cuenca. Recordemos que en esa época había una tasa de mortalidad muy alta, muy arriba del promedio nacional, y en muy poquitos años después de que se crea la Comisión del Papaloapan se radica el paludismo, por ejemplo, ¿no? Que era un azote para la gente del trópico. En muy pocos años se equipara el promedio nacional de educación en una época en la que el 60% de la población de la Comisión del Papaloapan era analfabeta. También en términos de salud, el nivel de esperanza de vida, los programas de vacunación llegaron a un promedio, a equiparar el promedio nacional. La educación, la salud, para que tengan un referente, cuando se crea la Comisión del Papaloapan, en toda la cuenca, en todo ese territorio, había 20 médicos. Ya para los 80 había 2,000, más o menos era el promedio nacional. Entonces, yo creo que es importante que la sociedad conozca estos proyectos. Lo que hoy tenemos es resultado de esos esfuerzos que hicieron muchas personas, hombres y mujeres, y a quienes en este breve espacio quiero rendirles un homenaje. Y gracias por esa oportunidad, Jorge Luis. Claro que sí, Alberto, un gran homenaje a todos los que estuvieron con todo este esfuerzo, perdón, y pues yo siempre recalco, ¿no? Me da muchísimo gusto saber que sí se pueden hacer las cosas bien en México. Esto fue un proyecto con continuidad que lo tuvo, un proyecto que tuvo esta continuidad de 40 años, ¿no? Del 47 al 88, 40 años. Y bueno, pues más o menos, digo, yéndonos un poquito a lo que fue Juan Rulfo, que él no escribió esta novela ni este nombre viene de Juan Rulfo, pero yéndonos un poquito a la literatura, bueno, pues salimos de Macondo, ¿no? Para ya llegar a un punto, ¿no? De que ya ese Macondo, esos puntos que eran inhóspitos prácticamente en muchas áreas ahí de la cuenca del Papaloapan, pues ahora ya se puede hablar de poblados que tienen una infraestructura pues ya digna para el ser humano, ¿no? Entonces, gracias a estos proyectos que se estuvieron trabajando de infraestructura. Alberto, pues me da muchísimo gusto volverte a saludar, volver a platicar contigo sobre la cuenca del Papaloapan, sobre la comisión del Papaloapan y vamos a hacerlo, vamos a estarlo haciendo periódicamente, vamos a ponernos de acuerdo con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, quien es el titular de esta sección de Campo Innovador, para que nos pueda seguir trayendo estos datos. Alberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estoy a la orden. Me dará muchísimo gusto poder seguir compartiendo estas historias. Un saludo al ingeniero Ugalde, a ti, a todo tu equipo, un abrazo fuerte a todo el auditorio y estamos hasta la próxima en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias, Alberto Aciaín. Él es miembro del Colegio de Postgraduados aquí en Veracruz y también, pues ya prácticamente cronista de este gran proyecto que fue la Comisión del Papaloapan. En nuestro campo innovador, nos vamos al corte, regresamos.